seré muy rápida en lo que quiero exponer, pero creo que hay mucho y es suficiente ilustración lo que nos han dicho todos y todas las jóvenes, que si ustedes no se han dado cuenta, muchos con problemas de internet. Y yo quiero empezar principalmente por eso, porque creo que quien todavía no entiende por qué la gente se está movilizando vive en Narnia, definitivamente, vive en otro país, porque aquí hay unos elementos que son las causas que no ha tenido la capacidad del gobierno de intervenir. Y en eso quiero ser muy clara. ¿Qué elementos políticos tiene este estallido social? Pobreza y desigualdad estructural, empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras, extracción desmedida del medio natural, pero además privatización de los derechos fundamentales. Lo que ha pensado estos gobiernos hace años que nos vienen gobernando, que consideran que la gente no iba a caer en cuenta y que con un tamal le siguen manipulando el voto, pues este estallido social es ese resultado. Y no es solo la reforma tributaria y la reforma de salud, que era perversa para la gente más pobre del país, perversa. Pues quiero mostrarles este análisis económico. Mire, ¿quiénes son los que están protestando en estos momentos? Datos del DAN, para que después no digan que es que estamos mintiendo. Datos del DAN. 40% de las personas están en pobreza extrema y el 30% en vulnerabilidad. Es decir, tenemos un 70% de personas que están en estas condiciones precarias. Y si eso no es un motivo, yo también quiero mostrarles, porque este paralelo se los vengo diciendo hace rato, el contexto económico de la fuerza pública. Revisamos los salarios de la fuerza pública. Incluso ayer hacía la denuncia, el Parque Arví gana 17 millones, es decir, gana más que el brigadier general, que gana 13. Pero miren, los patrulleros ganan 1.600.000, los carabineros 1.600.000, es decir, hay un enfrentamiento de la gente empobrecida y que no tiene calidad de vida. Con estos salarios yo me atrevería a decir qué calidad de vida pueden tener y por qué, porque este análisis es muy importante que lo hagamos, es quiénes son las personas que se están enfrentando en las manifestaciones. Por un lado, gente empobrecida y los jóvenes desesperados por esta forma de gobierno, pero también una fuerza pública que tampoco gana mucho. Es decir, que también lo que se están peleando estos pelados en las calles va a revertir en las familias de estos patrulleros y carabineros que están en las calles. Es decir, estamos hablando casi de las mismas mayorías sociales, solo que unos tienen armas y que han abusado en su gran medida algunos de ellos. Hicimos también una revisión sobre el costo que genera, cuánto le vale los agentes del ESMAD al país y para qué se usa el ESMAD. Es decir, suponiendo que todos ganan por lo menos la prima completa anual, el ESMAD le cuesta a Colombia 74.000 millones de pesos que se podrían reinvertir en otras acciones. Definitivamente, y lo he mirado porque yo he marchado, he acompañado las marchas, y no solo a estas, sino que siempre usualmente creo que mi derecho de la manifestación, que es un derecho fundamental, puedo ejercerlo en las calles. Pues cada que llegue el ESMAD es que se prende el problema. Y he caminado muchas marchas pacíficas, entonces ese dinero se justifica. Este estallido social, además, está configurado por un mal manejo de la pandemia. No es que aquí no hayan habido pobres, es que siempre ha habido y no ha habido un mecanismo que resuelva estructuralmente la pobreza, el tema extractivista, la militarización de las vías. Ahorita voy a hacer un análisis sobre eso, sobre el tema de los recursos naturales, pero además ese discurso de guerra tan teso, que es lo que está criminalizando la protesta. Los más afectados con todo esto son los jóvenes, que son los que están en la calle, los valientes, y felicito a todos y todas las que han hoy hablado, porque tienen la capacidad desde sus mismas voces y los cuerpos que están poniendo en las calles, ponerlo hoy en el Consejo. Entonces son unas mayorías sociales sin cuidado por parte del gobierno. Voy a pasar esto, pero les recomiendo que miren una encuesta del CEO.
5 principales problemas que afectan el país: la corrupción, el desempleo, la situación. ¿Y por qué los jóvenes están manifestando? No es porque les dé la gana, es por falta de empleo, por pobreza, por corrupción, por demoras de atención de salud, inseguridad, y ahí podríamos revisar esa encuesta, y estamos supremamente legitimados, que eso nos debería avergonzar. ¿Cómo que las alcaldías municipales tienen una desconfianza del 79%, la fiscalía del 87%, la policía del 87%, procuraduría del 88%, los partidos políticos del 91%, el presidente pues sí, peor, del 91%, el Congreso 91%? O sea que esto nos da una mirada, un contexto general, pero yo les voy a decir a nivel nacional cuál ha sido la respuesta. Por ejemplo, el presidente Duque sacó un decreto en medio de la pandemia, que eso lo saben mis estudiantes de tercer semestre de Derecho, y dos ministros no firmaron los subsidios de aseo y alcantarillado estratos 1, 2 y 3, y por eso se cayó en la Corte Constitucional. Pero además en el 2021 saca otro decreto que él se atribuye la competencia para que sea juzgado en términos de la acción de tutela por el Consejo de Estado. Está ya demandado este decreto y luego desvía todos los controles constitucionales con el tema de la asistencia militar, porque lo que hizo de facto fue un estado de conmoción interior. Y no quiero seguir avanzando en eso, pero todo esto es altamente inconstitucional y por eso seguiré sosteniendo que estamos en un gobierno ilegítimo, que irrespeta las mayorías sociales, pero además irrespeta la Constitución. Ayer el Senado hunde la renta básica, se hunde el proyecto que congelaba el salario a los congresistas, se hunde el proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia. Es decir, somos una vergüenza. Si quiere que les diga, somos una vergüenza. Y esa respuesta institucional ha sido la represión del derecho fundamental a la manifestación, con un discurso, pero rayado, mamado, que ya no les comemos el cuento, que es una estrategia de un discurso ideológico partidario. Los pelados que han venido hablando dicen que ni siquiera pertenecen a una organización. O sea, es decir, ese discurso se les cae propio peso, pero es lo que han venido alimentando durante años. Los eufemismos, esa estigmatización para decir que el término vándalos. Ahí les recomiendo a Sousa cuando dice... Permiten informarme si escuchan a la concejala Dora, que yo no la estoy escuchando. Señora, yo la escucho muy bien. Sí, doctora. Perfecto. Sí, doctora, sí. Otorrino. Bueno, entonces me dan dos minuticos más. Ese término de vándalo que lo convierte en ilegal para perseguirlos de manera legítima. Y eso esconde la responsabilidad estatal, tal como lo hicieron con esos mal denominados falsos positivos que son ejecuciones extrajudiciales. Yo incluso le recomendaría a la policía, no sigan esas órdenes. Finalmente, en estos momentos, pues no hay equilibrio de poderes, pero luego se va a judicializar y los van a judicializar, como ha pasado con las ejecuciones extrajudiciales, y ahí los políticos y los altos medios, los mandos altos, les van a dar la espalda. Entonces, eso también tendría que pensarse. Y ese discurso de odio y de guerra, pues vendernos seguridad. Este es el contexto. Aquí no me voy a demorar, solo voy a decirles que no hay una certeza. Las organizaciones sociales y todo lo que hoy dijo la FLIP, todo lo que dijeron el proceso social de garantías, dan unas cifras que no concuerdan con las respuestas que nos dieron oficialmente. Entonces eso es muy preocupante, porque si la administración municipal no tiene o no concuerda con esas cifras, pues no se va a tener la dimensión de la problemática. Por otro lado, pues hay unas agresiones contra mujeres y población diversa. Ya pues la organización Temblores nos dijo las cifras, pero además la red comunitaria trans ha venido denunciando episodios de violencia sexual de género por parte de la policía contra población trans y trabajadoras sexuales, que antes de la pandemia ya pasaba, solo que aquí se exacerba. Pues ahorita tuvimos aquí a Yurani. Voy a presentar un video de otra de las agresiones contra las mujeres. Espérenme, yo me salgo un momento, porque me parece importante poder presentarles el video para seguir hablándoles de este contexto. Es porque, miren, si nosotros legitimamos
cualquiera de las violencias, pues legitimar la violencia contra las mujeres sí es lo peor que podría pasar. Espérenme un segundito, yo reviso para compartirles el video. No sé si acá, no. Voy a hablar y al final lo comparto porque se me pierde el tiempo con lo que les quiero informar y poder pasar. Ahí me están viendo la presentación. Sí, señora. Sí, Bueno, concejal. entonces al final presentaré el video. Entonces, respuesta a los cuestionamientos presentados por la parte de la institución local. La Secretaría de Convivencia nos dice que ellos coordinan y garantizan el derecho a la seguridad a través del mando unificado, pero entonces, ¿quién responde desde la administración con el abuso policial? Yo creo que no puede ser la justificación de que existe una plena autonomía de la policía y que por tanto la administración municipal no va a tener ninguna responsabilidad con lo que ha pasado. Ya se nos informó entonces que hay unas decisiones de manera colegiada, o sea que aquí con lo que pase hay una culpa compartida, si hablamos jurídicamente, entre lo que hace la policía y lo que están sentados allá en el puesto de mando unificado. ¿Quién dio la orden, por ejemplo, de suspender el servicio de energía en los contextos de movilización? Entonces, si las decisiones son colegiadas, hay culpa compartida y por tanto la administración tiene mucho que ver ahí y directamente el alcalde y sus delegados por la posición garante de la ciudadanía. Yo no he escuchado al señor alcalde que maneja Twitter cada 5 minutos a rechazar ninguna de estas violaciones. Y su responsabilidad en ese puesto de mando unificado es garantizar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. En el puesto de mando unificado, pues entonces nos plantean que hay 2.886 cámaras con apoyo de policía en territorio y cuál es la efectividad y los resultados arrojados de estas cámaras frente a los hechos presentados. Porque sí nos quedan muchas dudas, por ejemplo, porque además la justificación es, y algunos compañeros del consejo, cuando les presento los videos, no, es que eso le falta contexto. Ahorita quiero que vean el video donde atacan a una mujer como 6 policías, digo, ¿qué más contexto necesitan? O sea, la Mujer Maravilla que los iba a derrotar a todos, no, es una formación machista y patriarcal de la policía, una formación castrense que nos ha llevado a que ese uniforme y que a esas armas le tengan miedo la misma ciudadanía que paga con sus impuestos los salarios, y eso me parece totalmente legítimo, y se lo he dicho al general, como si esos son casos aislados, si no son órdenes, empiecen a generar todos los disciplinamientos y cuando eso pase, esas judicializaciones, pues es una forma también de mostrar en la policía. La secretaria de No Violencia plantea que se está elaborando un decreto sobre la protesta social, pero hacen la claridad de que no se podría regular ninguna manera de accionar de la Policía Nacional. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué un decreto sobre protesta social si no se le pretende asignar ninguna competencia institucional para hacer una intervención efectiva con la policía? Y eso no implica que ustedes judicialicen, implica que existan unos protocolos claros, por ejemplo, que los funcionarios y funcionarias públicas que están en terreno, que los he visto marchar, que han conocido de esas arbitrariedades por su obligación como funcionario público, tramiten directamente con Procuraduría. Y creo que debe trascender la labor pedagógica esta secretaría y debe ampliar su competencia. Con la Policía Metropolitana, bueno, otro es que no tenemos información si hay o no protocolo especial para las personas dadas por desaparecidas. No lo sé, no sé si lo elaboraron en el marco de las manifestaciones. La Policía Metropolitana nos respondió hoy, por eso de pronto no podemos hacer unos análisis completos, pero nos faltó una información. Nos informan que hay 18 investigaciones vigentes, no se sabe cuántas en el marco de las protestas, no hay capturados en los hechos de Metroplus y la Unidad Permanente de Derechos Humanos. Primer vez que se ataca el metro, primer vez que se ataca la Unidad Permanente de Derechos Humanos y no hay capturados, siendo que tenemos 2.000 y punta de cámaras. Nos preocupa principalmente
con parte de la policía, y lo hablé con el general, el proceso disciplinario en términos procesales. Y aquí solo voy a dar unas puntaditas para no ser muy aburridora con lo jurídico, pero es que en una le dan mucha fuerza al tema de la denuncia de la víctima y poca fuerza a los otros elementos procesales. Y si eso ocurre, lo que va a hacer es que a la gente le da miedo ir a denunciar en la misma institución donde fue golpeada, y por tanto no va a haber una denuncia, una rectificación, no, confirmar la víctima lo que ha pasado con los videos. Entonces ahí hago un llamado de manera procesal, es que deben de tener más elementos procesales y no solo darle la fuerza a la denuncia de la víctima, porque ustedes de oficio conocen todos esos videos que han venido rotando. Otra cosa es el nivel de la sanción, que ahí lo podríamos discutir, pero no se podrían cerrar procesos disciplinarios porque no está la denuncia de la víctima. Esto genera una responsabilidad estatal, y en esto quiero decirles que la Constitución política y los tratados de derechos internacionales obligan a la institucionalidad, y la institucionalidad, la policía también, para que sea garante en el tema de los derechos fundamentales, que es el derecho a la protesta, pero además la restitución de derechos. Yo he escuchado ahorita a los jóvenes y de verdad me da mucho dolor como ciudadana y como concejala de que los agredan porque quieran manifestarse de que este país no se ha tomado en serio las desigualdades sociales, que es un país, que es un gobierno facho, neoliberal, que está buscando por el mecanismo de la fuerza y la agresión callar voces, porque es lo que de pronto han estado acostumbrados desde varios años. Y entonces que salga gente a marchar sin ningún partido político los tiene con mucho susto, y por eso se generan más represiones y decretos inconstitucionales como el de la asistencia militar. Ya la CIDH lo dijo, y ahí que está Ordóñez, imagínense, o sea, si Ordóñez está ahí, el ex procurador, pero ya la CIDH dijo, el Estado debe apresurarse en garantizar la garantía de los derechos humanos, el derecho a la protesta en todo el territorio nacional. Entonces, el alcalde Daniel Quintero, como es quien hace parte del puesto de mando unificado, pues debe también tener ahí la responsabilidad de aclarar las situaciones. Esto ha ocurrido con el efecto de la militarización de la vida, y esto nos demuestra que hay una crisis política de la vida. Vea, yo he visto gente rasgarse las vestiduras diciendo, levándolas a todo mundo por los daños económicos, y claro que eso hay que defenderlo, pero les vale huevo cuando violan a una mujer, o les vale huevo cuando han matado a los jóvenes en la protesta, porque vamos a tener más capacidad para defender lo económico y eso es una mirada totalmente facha de esta situación. El país fracasó en términos de lo político-militar, y ya a muchos no les comemos cuento del discurso de la guerra, ni que nos vendan en contraposición la seguridad. Urge transformar el Estado, que priorice la vida. Es necesario que se reconozca el derecho a la movilización, se respete y se brinden garantías. No solo es decir, ay, sí, vea bien, manifiéstese, pero no hacemos nada correctivo para que se evite lo que se está haciendo, y trabajen por erradicar las causas de fondo de la protesta. Es que si seguimos con paliativos, hicimos un debate el año pasado, vamos a seguir haciendo esto, y el paliativo es que aquí hay unas desigualdades sociales y que hay unos enriquecidos y hay unas mayorías sociales empobrecidas, y que a eso se tiene que encargar el Estado. Tengo entonces preguntas: ¿qué resultados puede arrojar la mesa interinstitucional de derechos humanos frente a lo acontecido aquí en Medellín? ¿Qué resultados arroja esa mesa técnica interinstitucional de las personas dadas por desaparecidas? ¿Cuál es el estado actual de la verificación de datos de personas dadas por desaparecidas con la Registraduría Nacional? ¿Existe protocolo específico para personas dadas por desaparecidas? ¿Quién responde por la vida y la seguridad de los manifestantes en Medellín? Y como feminista que hay veces plantear el tema genera escozor, que vamos a seguir trabajando por la consecución de un Estado feminista
que cuide la vida de todas las personas que día a día luchamos, amamos y trabajamos por este país. Señora Presidenta, si me deja compartir el video dura 1 minuto. ¿Me permite, por favor? Sí, bien pueda, concejal. Gracias, Presidenta. Ahí lo ve. No, no se ve. Está solo la No se pantalla. ve. No, no se ve. No se ve todavía. Ahí lo ve. Ahí va a se ve. empezar. Como en cámara lenta. Lo voy a, solo dura. Dora, es que se ve muy lento. Mira, si cancelas la compartida de pantalla y volves a compartir, le das share y arriba te aparece como optimizar para texto y para imágenes, ahí le das clic y le pones el de abajo, optimizar para video. Espérame que le doy compartir contenido. Antes de compartir, antes de escoger lo que vas a compartir, cuando le hundes la cosa de compartir, arriba a la derecha te aparece Optimized for Text and Images. Y si le das clic y le das el de video. ¿Sí me entiendes? Voy a ensayarlo nuevamente, si no, pues me tocó. Ay, sí, espere. Optimizar movimiento. El de abajo, dale clic ahí. Eso. Perfecto. Ahí sí. Y lo voy a volver a poner. Dura poco. Marica, mira cómo lo deja esa vieja, no. Mira cómo le están dando a ese muchacho. Uy, parce, no. No, ay, no. ¡Ey! ¡Descarados! Bueno, con eso voy a terminar porque yo la verdad, si escucho que todo esto es montajes, miles y miles de personas y millones en el país estamos haciendo un montaje con toda esta información y verdad, toda mi indignación y esperaría ahora unas respuestas menos paliativas y de verdad de que esto es producto de las desigualdades sociales. Entonces montémonos el discurso que queramos, que si queremos erradicar esto es erradicando la pobreza y que no hablemos tanta pendejada. Muchas gracias, señora Presidenta.